En la clase de hoy veremos aplicaciones de máximos y mínimos, pero para ello debemos tener algunos conocimientos previos que vamos a repasar. Estos son derivadas parciales, puntos críticos, máximos y mínimos y prueba de la segunda derivada. Lo primero que veremos son las derivadas parciales. Cuando tenemos una función de dos o más variables es probable que necesitemos conocer la rapidez de cambio de la función respecto a una sola de sus variables. Para conocer esta tasa de cambio utilizamos derivadas parciales. Una derivada parcial sigue los mismos principios de una derivada normal que conocemos del cálculo de una variable. La diferencia es que debemos indicar respecto a qué variable estamos derivando. La notación que debemos seguir está en el cuadro 1, el cual nos indica distintas formas de representar una derivada parcial, utilizando subíndices, el caso de f sub x, utilizando el símbolo de derivada parcial o utilizando el operador diferencial de. Las reglas que debemos seguir para derivar parcialmente están en el cuadro 2. Si tenemos una función z igual a f de x y y, para determinar la derivada parcial de f respecto a x, se considera y como una constante y se deriva la función respecto a x. Para determinar la derivada parcial de f respecto a y, se considera x como una constante y se deriva la función respecto a y. Vamos a poner en práctica estas reglas con un ejemplo. Dada la función f de x y y igual a x al cubo más x cuadrado y cubo menos 2y cuadrado, determine la derivada parcial de f respecto de x y respecto de y. Para hallar la derivada parcial de f respecto a x consideramos a y como constante. La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. En el segundo término el y al cubo es constante, así que derivo x al cuadrado y copio la constante. El resultado es 2xy al cubo. Las mismas reglas son aplicadas para la derivada parcial de f respecto a y. El primer término es constante y la derivada de una constante es 0. En el segundo término x al cuadrado es constante, solo derivo y al cubo. El resultado es 3x al cuadrado y al cuadrado. El último término es una derivada simple, obtengo menos 4y. El siguiente conocimiento previo que debemos tener es acerca de los máximos y mínimos de una función. La definición nos dice que una función de dos variables tiene un máximo local en a, b, si todos los valores f de x y y cerca del punto a, b son menores a este. Por otro lado, una función tiene un mínimo local en a, b si todos los valores de f de x y cerca del punto a, b son mayores a este. En la figura 1, notamos que existe un máximo local. Cualquier valor cercano a este punto es menor que él. Lo mismo ocurre en un mínimo local. Cualquier valor cercano a este punto es mayor que él. Si la definición anterior se cumple para todos los demás valores de la función, entonces tenemos un máximo o mínimo absoluto. La diferencia es clara, no hay ningún otro punto que se encuentre más alto que el máximo absoluto ni otro punto que se encuentre más bajo que el mínimo absoluto. Para efectos de nuestra clase nos interesan los máximos y mínimos absolutos, aquellos valores que nos permiten maximizar ganancias, espacio o minimizar costos, materiales, etc. Para ello es necesario introducir el concepto de puntos críticos. La definición del cuadro 4 nos indica de qué manera obtenemos un punto crítico. La importancia de los puntos críticos yace en el hecho de que nos permite hallar máximos y mínimos locales u absolutos. Aunque es importante señalar que no todos los puntos críticos dan origen a máximos o mínimos. En un punto crítico puede existir un punto CIA, el cual resulta no ser un extremo de la función. Para evitar cualquier confusión es necesario aplicar la prueba de la segunda derivada. La prueba de la segunda derivada es análoga a la prueba de la segunda derivada para funciones de una variable e indica lo siguiente. Deben cumplirse dos condiciones. Primero, que las segundas derivadas parciales de f sean continuas y segundo, que la primera derivada parcial respecto a x y respecto a y sean iguales a 0 en el punto a, b. La segunda condición básicamente es que el punto a, b sea un punto crítico de la función. Si estas condiciones se cumplen es posible realizar el cálculo del valor discriminante, valor d, utilizando para ello las segundas derivadas parciales de la función. Una vez hemos hecho este cálculo debemos determinar si el discriminante es mayor que 0. De ser así podemos determinar si el punto crítico es un mínimo o un máximo. Si el discriminante es menor que 0, la prueba de la segunda derivada no nos brinda ninguna información, como se menciona en la nota 2.
Esta prueba de la segunda derivada es la que utilizaremos para maximizar o minimizar cualquier función de dos variables. Ahora que hemos repasado estos conceptos previos, podemos hablar de las aplicaciones de los máximos y mínimos. En la práctica, muchos problemas exigen, como ya se dijo, minimizar un costo o maximizar un área, o bien encontrar el mejor resultado posible para una situación. Para ello utilizaremos los conocimientos que hemos adquirido aplicándolos a problemas reales. En general, la complejidad del problema viene más por el procedimiento algebraico o el cálculo de las derivadas que el planteamiento. Veremos que con ciertos sencillos pasos podemos hallar la solución del problema. Encuentra el punto en el plano x menos 2y más 3z igual a 6 más cercano al punto 0,1,1. Lo primero que haremos será realizar la gráfica del plano y ubicar el punto. Esto para entender mejor la distancia que pretendemos encontrar. Vemos que la función corresponde a un plano inclinado. Es importante entender qué es lo que queremos encontrar, cómo lo podemos encontrar y qué recursos vamos a utilizar para ello. Vamos a plantear tres preguntas. ¿Qué necesito encontrar? El punto más cercano. ¿Cómo satisfago la necesidad? Minimizando. ¿Qué es lo que tengo que minimizar? La distancia. El punto más cercano va a ser función de la distancia mínima que encontremos, así que primero vamos a plantear la ecuación de distancia entre dos puntos. El punto que necesitamos encontrar es el punto x, y, z dentro del plano más cercano al punto que ya conocemos. Debido a que la ecuación de distancia incluye una raíz cuadrada, vamos a trabajar con la ecuación de la distancia al cuadrado, la cual también nos da el mismo resultado. A esta la definiremos como la función f de x y es el primer paso para encontrar la solución a nuestro problema. Para tener una función de dos variables utilizaremos la ecuación del plano como apoyo para expresar z en función de x y y. Esta será nuestra ecuación auxiliar y este es el segundo paso para encontrar la solución a nuestro problema. Realizamos la sustitución en nuestra ecuación a minimizar. Ahora que hemos planteado nuestra ecuación a minimizar en función de dos variables, debemos derivar parcialmente al respecto de x y así obtener el o los puntos críticos de la función. Es importante en este punto recordar la definición de punto crítico. Al derivar parcialmente al respecto de x e igualar a 0 obtenemos x en función de y. Al derivar parcialmente al respecto de y e igualar a 0 obtenemos que y es igual a 2 séptimos. Al sustituir en la ecuación de x en función de y, obtenemos que x es igual a 5 catorceavos. Este es el punto crítico de la función distancia al cuadrado. Pero como se dijo con anterioridad, un punto crítico puede ser un máximo, un mínimo o ninguno de ellos. La única forma de saber si es lo que necesitamos es aplicar la prueba de la segunda derivada. Ese es el tercer paso para hallar la solución del problema. Es importante en este punto recordar la ecuación de prueba de la segunda derivada y qué significa el signo del resultado. Es necesario calcular la segunda derivada parcial respecto de x y derivar parcialmente respecto de y la primera derivada parcial de x. En este punto es importante recordar las reglas de derivación parcial que repasamos. Hallamos las segundas derivadas. Ahora deberíamos evaluar el punto crítico de nuestra función, pero las derivadas parciales arrojaron valores constantes. Así que esto no es necesario. El valor de d que obtenemos es mayor que 0, utilizando la fórmula. Eso significa que el punto crítico puede ser o un mínimo o un máximo. La otra condición depende del signo de la segunda derivada parcial respecto de x, el cual es positivo mayor que 0. Eso significa que el punto crítico que hallamos es un mínimo. Ahora solo debemos encontrar la coordenada en z de ese punto y habremos obtenido el punto más cercano sobre el plano al punto 0,1,1. Recordemos que con anterioridad habíamos expresado z en función de x y y, así que realizando la sustitución de los valores de x y y obtenemos la coordenada de z, la cual es 29 catorceavos. Por último, graficamos ambos puntos para asegurarnos que el punto está sobre el plano y que efectivamente se encuentra lo más cercano posible al punto 0,1,1. Un segundo vistazo con las coordenadas de ambos puntos nos muestran que el resultado es correcto.
Ahora veremos un segundo ejemplo. Encuentra las dimensiones de la caja rectangular sin tapa con el volumen más grande si el área total está dado como 64 centímetros al cuadrado. Lo primero que haremos es hacer un bostezo aproximado de la caja que queremos maximizar. Las variables x y z son los valores que queremos averiguar. Vamos a plantear las mismas tres preguntas del problema 1. Responder estas preguntas es imprescindible para plantear la solución de nuestro problema. ¿Qué necesito encontrar? Las dimensiones de la caja con el volumen más grande. ¿Cómo satisfago la necesidad? Maximizando. ¿Qué es lo que tengo que maximizar? El volumen de la caja. Vamos a guiarnos nuevamente por los pasos que establecimos en el ejemplo anterior. El primer paso es establecer la ecuación a maximizar, el volumen de la caja. La caja es un prisma rectangular, por lo que el volumen total depende del producto de sus tres dimensiones. El segundo paso es establecer una ecuación auxiliar. Noten que estas dos ecuaciones son siempre necesarias para resolver un problema de aplicaciones de máximos y mínimos. Nuestra ecuación auxiliar en este caso es la ecuación de área. Al mismo tiempo, esta ecuación es una condicionante del problema. No podemos alterar el valor de área. Planteamos la ecuación del área, la cual depende también de las dimensiones de la caja. Nuestra ecuación auxiliar nos servirá para expresar una función de dos variables. Despejamos z en función de x y y. A continuación debemos hallar la derivada parcial respecto a x para encontrar la coordenada en x de nuestro punto crítico. Debemos recordar la regla para la derivada de un cociente y aplicar regla de la cadena. En ese momento puede pausar el video para verificar el procedimiento. La derivada simplificada sería la que se encuentra resaltada con turquesa. De una manera similar hallamos la derivada parcial respecto a y. Esta se encuentra resaltada con color fucsia. Lo que debemos hacer a continuación es igualar las derivadas parciales a 0. La derivada parcial de x igual a 0 De la derivada parcial de x igual a 0 obtenemos la relación de y en función de x. De la derivada parcial de y igual a 0 obtenemos las raíces de x. De la derivada parcial de y igual a 0 obtenemos las raíces de x, dos raíces reales, una positiva y otra negativa, y dos raíces imaginarias. La única raíz que puede ser un punto crítico útil es la solución positiva. No podemos tener una dimensión negativa de la caja ni mucho menos imaginaria. Con ello obtenemos un solo punto crítico. El tercer paso es establecer si el punto crítico que hemos hallado es el punto que necesitamos, un máximo. Para ello debemos hallar primero las segundas derivadas parciales que necesitamos. Para establecer el discriminante, se ha realizado el cálculo de las segundas derivadas utilizando Wolfram. Se recomienda al estudiante verificar los resultados. Las derivadas no son resueltas en este ejemplo debido a que ya se hizo en el ejemplo 1 y no corresponde a ese tema lo que estamos discutiendo. Para calcular el discriminante recuerde que a y b son iguales a 8 raíz de 3 partido 3, como se halló en el paso anterior. El discriminante da un valor positivo, eso significa que el punto crítico puede ser o un máximo o un mínimo. Ahora evaluamos el punto crítico f sub xx y obtenemos un valor negativo. Eso significa que el punto crítico que obtuvimos es un máximo de la función. Así que ahora podemos hallar la dimensión faltante que maximiza el volumen de la caja. Recuerde que con anterioridad hemos definido z en función de x y y, por lo que solo debemos sustituir los valores del punto crítico. Ahora podemos redactar la solución del problema. Las dimensiones de la caja rectangular sin tapa de mayor volumen son las siguientes: x igual a 4.64 centímetros, y igual a 4.64 centímetros y z igual a 2.31 centímetros. Eso es todo. Gracias por su atención.